En la tarde del 14 de marzo de 2022, Leo, un joven de 22 años de un barrio obrero de las afueras, se enfrentó al colapso silencioso de su mundo en el pequeño despacho del supermercado local donde trabajaba. Fue acusado de robar 2.000 euros de la recaudación del día, una cifra que para él y su familia representaba más de 2 meses de supervivencia. No hubo un juicio, ni una investigación formal, solo la palabra de su gerente, el respetado señor Garrido, contra la suya. En una comunidad donde la reputación lo es todo y los rumores viajan más rápido que la verdad, la acusación fue una sentencia inmediata. Durante las siguientes 6 semanas, la vida de Leo se convirtió en un laberinto asfixiante de miradas de desprecio, amistades rotas, y el peso constante de una culpa que no le pertenecía. Cada día era una batalla perdida contra el juicio silencioso de los vecinos, una lucha por respirar en un aire enrarecido por la desconfianza. Su hogar, antes un refugio, se transformó en una trinchera donde su familia intentaba protegerse de una vergüenza que se filtraba por debajo de la puerta. Todo parecía perdido, un callejón sin salida pavimentado con la mentira de un hombre y la credulidad de una comunidad. Hasta que una vieja cámara de seguridad, olvidada en la fachada de un bar, ofreció una posibilidad remota, casi imposible, de cambiarlo todo. ¿Cómo puede alguien encontrar la fuerza para buscar la verdad cuando su propio mundo ya le ha condenado? Antes de contarte cómo un gesto casi desesperado, nacido de la impotencia, abrió la única puerta que aún quedaba entreabierta. Comenta desde dónde estás viendo esta historia y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la increíble secuencia de decisiones que transformó por completo esta vida. La dificultad principal para Leo no era solo legal, sino social, y sobre todo, de poder. La policía había cerrado el caso de forma preliminar, aceptando la versión del gerente como la más plausible, y catalogando a Leo como el principal sospechoso, aunque sin pruebas concluyentes para una detención. La familia, con sus recursos limitados, no podía permitirse un abogado que pudiera enfrentarse a la reputación de Garrido, un hombre considerado un pilar en el barrio. En un intento desesperado, su madre, Elena, fue a hablar con él, buscando clemencia, o al menos una explicación, pero solo recibió una puerta cerrada, y la fría advertencia de que no insistiera si no quería empeorar las cosas. Aquel portazo resonó como el fin de toda esperanza. Leo estaba atrapado en una telaraña tejida con la palabra de un hombre poderoso, y la indiferencia de un sistema que prefería una solución rápida a una verdad complicada. Estaba solo, condenado sin pruebas, en una batalla que ni siquiera sabía cómo empezar a librar. Leo nunca había sido un chico de grandes ambiciones. Su personalidad más bien introvertida y observadora, lo había llevado a encontrar satisfacción en las responsabilidades sencillas y en la estabilidad de su rutina. Huérfano de padre desde la adolescencia, había asumido de forma natural un papel protector en casa, convirtiéndose en el pilar silencioso para su madre, Elena, que encadenaba trabajos de limpieza para sacar adelante a la familia. Y para su hermana pequeña, Sofía, una estudiante brillante de 16 años. Su principal objetivo en la vida era simple y noble: asegurarse de que en casa no faltara lo esencial, que a su hermana no le faltaran libros para el instituto, y quizás si las cosas iban bien, ahorrar lo suficiente para matricularse en un curso de formación profesional de mecánica de coches, su verdadera pasión. Su mundo se regía por un código no escrito de honestidad y esfuerzo, una creencia casi ingenua en que hacer lo correcto era la mejor garantía para una vida tranquila. La acusación no solo le arrebató su trabajo y su reputación, le robó la fe en ese principio fundamental. De un día para otro, el chico que siempre había caminado con la cabeza alta, orgulloso de su integridad, se vio forzado a bajar la mirada, sintiendo que la etiqueta de ladrón se había adherido a su piel de forma indeleble. La onda expansiva de la acusación no tardó en alcanzar cada rincón de la vida familiar, envenenando la atmósfera de su pequeño piso con una mezcla de miedo, impotencia y una tristeza densa que lo impregnaba todo. Elena, su madre, vivía en un tormento constante, atrapada entre el amor incondicional y la certeza absoluta de la inocencia de su hijo, y la vergüenza paralizante que sentía cada vez que salía a la calle. Las miradas de lástima de algunas vecinas eran casi tan dolorosas como las de acusación. Pronto, esa vergüenza se tradujo en consecuencias tangibles. Un par de las familias para las que limpiaba le comunicaron, con excusas vagas, que ya no necesitaban sus servicios. No se sentían cómodas, le dijeron.
La presión financiera se sumó a la emocional, creando una tensión casi insoportable en el hogar. En el otro extremo se encontraba Sofía, su hermana. Con la furia y la lealtad inquebrantable de sus 16 años, se convirtió en la única defensora pública de Leo. Se enfrentaba a compañeros en el instituto que repetían los rumores escuchados en sus casas, discutiendo con una ferocidad que a menudo le costaba castigos y el aislamiento de sus amigas. El hogar de los tres, que siempre había sido un santuario de apoyo mutuo, comenzó a sentirse como un búnker asediado, donde el silencio se llenaba de las preocupaciones que ninguno se atrevía a verbalizar. El barrio, ese entramado de calles y plazas que había sido el mapa de la vida de Leo, se transformó de la noche a la mañana en una prisión a cielo abierto. Cada salida a la calle era un ejercicio de humillación. Los vecinos que antes lo saludaban con una sonrisa, ahora desviaban la mirada o cruzaban de acera para no tener que cruzarse con él. Los corrillos de gente en las esquinas enmudecían a su paso, solo para reanudar los susurros en cuanto se alejaba. El panadero, que lo conocía desde niño, ahora le atendía con una frialdad profesional, sin la habitual pregunta sobre cómo estaba su madre. Incluso sus amigos de toda la vida empezaron a distanciarse. Las llamadas dejaron de ser respondidas, los mensajes se quedaban sin leer. Algunos quizás dudaban de su culpabilidad, pero nadie se atrevía a defenderlo públicamente, a arriesgar su propia posición en la frágil jerarquía social del barrio, por alguien que ya había sido marcado. Leo sentía el peso de miles de ojos en su nuca, un juicio colectivo que era mucho más implacable que cualquier tribunal. La exclusión era total y absoluta. Estaba siendo borrado en vida de la única comunidad que había conocido, convirtiéndose en un fantasma en su propia casa, un recordatorio andante de una traición que no había cometido. La humillación alcanzó su punto más bajo una tarde de martes, casi un mes después del despido. Leo vio a su hermana Sofía entrar por la puerta, corriendo directamente a su habitación sin decir una palabra. La siguió y la encontró en su cama, intentando ahogar los sollozos en la almohada. Tras mucho insistir, ella le confesó entre lágrimas que había tenido una pelea en el instituto. Un grupo de chicas la había acorralado en el patio, llamándola la hermana del ladrón. Ver el dolor en el rostro de Sofía, un dolor que él había causado indirectamente, fue la gota que colmó el vaso. En ese instante, la resignación y la apatía que lo habían consumido durante semanas, se transformaron en una rabia fría y determinada. Salió a la calle sin rumbo, caminando durante horas, con la mente en blanco por la furia y la impotencia. Sus pasos lo llevaron, casi por inercia, a una callejuela lateral, donde se detuvo frente al escaparate de una pequeña tienda de reparaciones electrónicas. Su mirada se fijó en una vieja cámara de seguridad, cubierta de polvo y óxido, que colgaba sobre la puerta. No fue una revelación divina, sino una idea frágil, casi un susurro en su mente. La verdad podía estar grabada en algún sitio. Ya no se trataba de convencer a la gente con palabras, se trataba de encontrar una prueba. Por primera vez desde que todo empezó, dejó de sentirse una víctima para convertirse, con un miedo atroz a la falsa esperanza, en el investigador de su propia vida. La idea de la cámara de seguridad, nacida de la desesperación, no fue una solución inmediata, sino el inicio de una nueva y agotadora fase en la vida de Leo. Antes de poder investigar tuvo que sobrevivir al día a día, y cada día era una réplica del anterior, un ciclo de humillación y aislamiento que amenazaba con devorar cualquier atisbo de esperanza. Las mañanas comenzaban con el sonido de su madre saliendo de puntillas para no despertarlo, un gesto de cariño que a él le sabía a fracaso. Se quedaba en la cama, mirando el techo, escuchando los ruidos del barrio que antes formaban parte de su vida, y que ahora sonaban como un eco de un mundo al que ya no pertenecía. Las risas de los niños en la calle, el motor de la furgoneta del repartidor, las conversaciones de las vecinas en el patio, todo le recordaba su condición de paria. Salir de casa se convirtió en una expedición a territorio enemigo. Si necesitaba comprar algo, esperaba a las horas de menos afluencia, moviéndose con la cabeza gacha, sintiendo cada mirada como una aguja clavándose en su piel. El espacio físico de su pequeño piso se encogía a su alrededor, las paredes parecían acercarse cada vez más, y el silencio en su interior era tan denso que podía cortarse. Un silencio cargado de preguntas no formuladas y miedos compartidos que ni él ni su madre ni su hermana se atrevían a poner en palabras.
La presión económica se convirtió en el enemigo más tangible, un monstruo que se alimentaba de la vergüenza y crecía cada día. El sueldo de Leo, aunque modesto, era el pilar que mantenía el frágil equilibrio financiero de la familia. Sin él, todo se vino abajo con una rapidez aterradora. Elena, su madre, vio cómo sus horas de limpieza se reducían drásticamente. Las excusas eran siempre las mismas. Recortes de presupuesto. Ya no necesitamos tanta ayuda. Pero todos sabían la verdad. Nadie quería a la madre de un supuesto ladrón limpiando su casa. Elena empezó a aceptar trabajos esporádicos, peor pagados y mucho más duros físicamente, volviendo a casa cada noche con el agotamiento grabado en el rostro y un fajo de billetes que apenas cubría lo esencial. La familia entró en una economía de guerra. Se cortó la calefacción para ahorrar en la factura del gas, las cenas se volvieron más frugales, y cualquier gasto imprevisto, por pequeño que fuera, era una catástrofe. Leo recordaba con una punzada de culpa la vez que su hermana Sofía le pidió dinero para una excursión del instituto. Fueron solo 10 euros, pero en ese momento eran 10 euros que no tenían. Ver la decepción en los ojos de su hermana, disimulada con una sonrisa forzada, fue para él una tortura. Se sentía inútil, una carga, el responsable directo de que su familia estuviera al borde del precipicio. Las noches eran, si cabe, peores que los días. El insomnio se apoderó de Leo, convirtiéndose en su compañero más fiel en la oscuridad. Daba vueltas en la cama, con la mente atrapada en un bucle infinito, reviviendo una y otra vez la conversación en el despacho del señor Garrido. Analizaba cada palabra, cada gesto, buscando una señal que no vio, una respuesta que no dio. ¿Podría haberlo evitado? Fue demasiado ingenuo, demasiado confiado. La duda, como un veneno, empezaba a corroer su propia certeza. A veces, en mitad de la noche, se levantaba y se quedaba mirando por la ventana la calle vacía, iluminada por la luz anaranjada de las farolas. Veía su propio reflejo en el cristal, y la persona que le devolvía la mirada era un extraño, un joven con los hombros caídos, ojeras profundas, y una expresión de derrota que no reconocía como suya. Había perdido peso, pero el verdadero cambio estaba en su interior. La ligereza de sus 22 años había sido reemplazada por el peso de una vejez prematura. Se sentía desconectado de su propio cuerpo, como si estuviera observando la vida de otra persona desmoronarse desde la distancia. La ansiedad era una presencia física, un nudo permanente en el estómago que le impedía comer y le robaba el aliento. El futuro, que antes era un horizonte lleno de posibilidades sencillas, ahora era un muro negro e infranqueable. El aislamiento social fue la herida más profunda, la que sangraba constantemente. Antes de la acusación, Leo tenía un círculo de amigos sólido, los mismos con los que había crecido jugando al fútbol en la plaza y compartiendo secretos en los bancos del parque. Tras el despido, ese círculo se desvaneció. Al principio, hubo algunos mensajes de apoyo, tímidos y llenos de frases hechas como, «Ya se aclarará todo», o «Si necesitas algo, avisa». Pero esas ofertas nunca se materializaron. Las llamadas dejaron de ser respondidas. Las invitaciones para quedar desaparecieron. Un sábado por la tarde, desesperado por un poco de normalidad, Leo bajó a la plaza al saber que sus amigos estaban allí. Al verlo llegar, la conversación se detuvo bruscamente. El aire se llenó de una tensión incómoda. Uno de ellos, el que consideraba su mejor amigo, se le acercó, y sin mirarle a los ojos, le dijo que quizás no era una buena idea que estuviera allí, que la gente hablaba. Aquellas palabras, pronunciadas con una mezcla de lástima y cobardía, fueron como un puñetazo en el estómago. Leo se dio la vuelta y se marchó sin decir nada, sintiendo la humillación arderle en la cara. Comprendió en ese instante que no solo había perdido su trabajo y su reputación. Había perdido su lugar en el mundo. La lealtad, descubrió de la forma más cruel, era un lujo que pocos estaban dispuestos a permitirse cuando la reputación de uno mismo estaba en juego. La dinámica familiar, que siempre había sido su ancla, también comenzó a mostrar fisuras bajo la inmensa presión. Sofía, con su lealtad feroz, se convirtió en su única aliada visible, pero su defensa a ultranza a menudo generaba más problemas. Sus enfrentamientos en el instituto la estaban aislando, y Elena temía constantemente que su hija se metiera en un lío grave.
Esto generó una tensión sorda entre madre e hija. Elena, por su parte, intentaba mantener una fachada de normalidad, pero su angustia se manifestaba en un control excesivo y en una tristeza que impregnaba cada uno de sus gestos. Una noche durante la cena, la tensión finalmente explotó. Elena, agotada tras una jornada de 12 horas, le sugirió a Leo que quizás debería empezar a buscar trabajo en otro barrio, lejos de allí, donde nadie lo conociera. No lo dijo con malicia, sino desde la desesperación de una madre que solo quería ver a su hijo salir del pozo. Pero para Leo, sus palabras sonaron como una rendición, como si ella también estuviera aceptando la mentira. ¿Tú también crees que soy culpable?, le espetó, con una voz cargada de dolor y resentimiento. La discusión fue breve pero devastadora, llena de reproches silenciosos y lágrimas contenidas. Aquella noche, por primera vez, el pequeño piso se sintió menos como un refugio, y más como una jaula donde 3 personas heridas se daban vueltas, incapaces de consolarse mutuamente. Convencido de que el sistema no haría nada por él, Leo intentó buscar ayuda por su cuenta, pero cada puerta que tocaba se cerraba con un portazo de indiferencia. Acompañado por su madre, acudió a un servicio de asesoría jurídica gratuita que ofrecía el ayuntamiento. Tras esperar durante más de 3 horas en un pasillo abarrotado y lúgubre, fueron atendidos por un abogado de oficio con aspecto cansado y una pila de expedientes sobre su mesa que parecía a punto de derrumbarse. Le escuchó relatar su historia con la paciencia de quien ha oído cientos de relatos similares, asintiendo mecánicamente. Su veredicto fue rápido y desalentador. Sin pruebas, sin testigos y con la declaración de un gerente respetado en su contra, no había nada que hacer. La palabra de él contra la tuya, dijo, encogiéndose de hombros. Legalmente, la empresa tiene derecho a despedirte por pérdida de confianza. Demostrar una acusación falsa de robo sin una evidencia sólida es prácticamente imposible. Mi consejo es que pases página. Salieron de allí con una sensación de impotencia aún mayor. El sistema, con su lenguaje burocrático y su lógica fría, no estaba diseñado para defender a gente como ellos. Estaba diseñado para procesar casos, no para buscar la verdad. Aquella visita no solo les robó la poca esperanza legal que les quedaba, sino que reforzó la idea de que estaban completamente solos en esta lucha. El mundo parecía estar construido sobre unas reglas que ellos no podían ni entender ni cambiar. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en un mes y medio de un lento y agónico desgaste. La rutina de Leo se redujo a la mínima expresión, de la cama al sofá, del sofá a la ventana, y de vuelta a la cama. Dejó de buscar trabajo, convencido de que la mancha en su nombre era imborrable. La energía que al principio había dedicado a sentir rabia se había consumido, dejando en su lugar una apatía densa, una resignación que era casi una forma de muerte en vida. Se sentía como un fantasma en su propia casa, un espectador pasivo del sufrimiento de su familia. Veía el cansancio en los huesos de su madre, la frustración en la mirada de su hermana, y se culpaba por todo ello. La idea de la cámara de seguridad, que había surgido como un destello fugaz, se había ido apagando, sepultada bajo capas de desesperanza. ¿Qué posibilidades tenía él, un chico de 22 años sin recursos ni conocimientos, de encontrar algo que la policía no había querido buscar? Parecía una fantasía infantil, una última y patética ilusión antes de aceptar la derrota definitiva. Estaba a punto de rendirse, de aceptar la etiqueta de ladrón, como su nueva identidad. Estaba a punto de dejar que la mentira ganara. Y fue entonces, en el punto más bajo de su caída, cuando el dolor de su hermana le devolvió a la vida, transformando la apatía en una furia fría y calculadora que por fin, le dio un propósito. La rabia que sintió Leo al ver el dolor de su hermana no fue una explosión de violencia, sino una implosión. Toda la frustración, la impotencia y la humillación que había estado tragando durante semanas, se solidificaron en su interior, transformándose en un núcleo de determinación fría y afilada como el cristal. Ya no sentía pena por sí mismo. Sentía una ira pura y concentrada hacia la injusticia que estaba destrozando a su familia. Aquella tarde, al detenerse frente a la tienda de reparaciones, la visión de la cámara de seguridad no fue una epifanía, sino la materialización de un pensamiento que había estado latente en su subconsciente. La verdad objetiva, la que no dependía de rumores ni de la reputación de un hombre, tenía que existir en alguna parte.
Se aferró a esa idea con la fuerza de un náufrago que encuentra un trozo de madera en medio del océano. No era un plan, ni siquiera una estrategia, era un instinto de supervivencia. Regresó a casa con un propósito en la mirada que su madre no le había visto en mucho tiempo. Por primera vez desde que todo comenzó, Leo no estaba huyendo del problema, sino caminando directamente hacia él. Sabía que las probabilidades estaban en su contra, que era una aguja en un pajar, pero la imagen de las lágrimas de Sofía era un combustible que quemaba más fuerte que cualquier miedo al fracaso. Ya no se trataba de limpiar su nombre, se trataba de devolverle a su hermana el derecho a caminar con la cabeza alta. Esa misma noche la mesa de la cocina, que hasta entonces había sido el escenario de cenas silenciosas y miradas perdidas, se convirtió en un cuarto de guerra improvisado. Leo desplegó un viejo mapa del barrio, de esos que regalaban en las fiestas locales, y junto a Sofía, que se unió a la misión con un fervor renovado, comenzaron a trazar un plan. Con un rotulador rojo, marcaron la ubicación del supermercado. Luego, con una precisión casi militar, empezaron a señalar cada posible cámara de seguridad en un radio de 2 manzanas, la del banco en la esquina, la de la farmacia, la de la tienda de telefonía, la del pequeño bar de enfrente. Sofía, más metódica y organizada, creó una lista en un cuaderno, asignando a cada cámara un número y dejando espacio para anotar los detalles: nombre del propietario, posible ángulo de visión, y la excusa que usarían para pedir las grabaciones. No tenían ni idea de protocolos legales ni de cómo solicitar formalmente ese tipo de material, así que su estrategia se basaba en la única herramienta que poseían: la sinceridad. Decidieron que Leo iría solo, que contaría su historia con la verdad por delante, apelando a la decencia de los comerciantes. Era un plan frágil, basado en la esperanza de encontrar a una sola persona dispuesta a escuchar, a creerle. Por primera vez en semanas, el aire en el piso dejó de ser asfixiante. La acción, por pequeña que fuera, había disipado parte de la niebla de la desesperación. Tenían un objetivo, y eso, en ese momento, lo era todo. La realidad, sin embargo, no tardó en golpearles con la dureza de un muro de hormigón. Los días siguientes se convirtieron en una procesión de humillaciones a pequeña escala. El primer intento fue en la farmacia. La dueña, una mujer que lo conocía desde que era un niño, lo escuchó con una expresión de lástima impostada, y le dijo que las grabaciones se borraban cada 24 horas por ley de protección de datos. Era una mentira, pero Leo no tuvo argumentos para rebatirla. En la tienda de telefonía, un joven empleado ni siquiera le dejó terminar la frase. Le dijo que necesitaba una orden judicial y que no quería meterse en problemas. El gerente del banco lo recibió con una frialdad glacial, tratándolo como a un delincuente potencial, y lo despachó en menos de 1 minuto. Cada no era un pequeño golpe que iba minando la determinación que con tanto esfuerzo había construido. La gente no solo no quería ayudar, le tenían miedo. Miedo a las complicaciones, miedo a enfrentarse al señor Garrido, miedo a asociarse con el ladrón del barrio. Por la noche Leo volvía a casa con el sabor amargo del fracaso en la boca, y aunque Sofía intentaba animarlo, repasando la lista y buscando nuevos ángulos, la esperanza inicial comenzaba a desvanecerse, reemplazada por la cruda certeza de que la verdad no le importaba a nadie si ésta resultaba incómoda. El mundo parecía conspirar para mantenerlo atrapado en esa mentira, y él se sentía cada vez más pequeño, más insignificante, luchando solo contra una corriente demasiado fuerte. Cuando ya estaba a punto de abandonar, con solo un nombre más por tachar en su lista, decidió hacer un último intento. Era el Bar Antonio, un local antiguo y algo destartalado justo enfrente del supermercado, regentado por un hombre de unos 60 años llamado Javier, conocido por su carácter reservado y su capacidad para observar el ir y venir del barrio sin participar en los chismes. Leo entró con pocas esperanzas, esperando la misma negativa de siempre. Javier estaba secando unos vasos detrás de la barra. Leo, con la voz quebrada por el cansancio y la resignación, le contó su historia. No pidió nada, simplemente la relató, como si necesitara soltarla por última vez antes de rendirse. Javier lo escuchó en silencio, sin interrumpirlo, sus ojos fijos en él con una intensidad que no era ni de juicio ni de lástima, sino de pura y simple atención. Cuando Leo terminó, se hizo un silencio que duró casi 1 minuto. Javier dejó el vaso que estaba secando sobre la barra, se sirvió un vaso de agua y se lo ofreció. Yo nunca me creí esa historia, dijo con voz grave.
Garrido siempre ha sido un tipo al que le gusta demasiado aparentar. Tengo una cámara en la fachada. La puse hace años, cuando me rompieron un cristal. La calidad es malísima, y no sé si grabará de noche, pero si quieres, podemos mirar. Aquellas palabras, sencillas y directas, fueron para Leo como un trago de aire fresco después de haber estado a punto de ahogarse. No era una promesa de éxito, pero era algo mucho más valioso. Alguien por fin le había dado el beneficio de la duda. La trastienda del bar olía a humedad y a tiempo detenido. Javier los condujo, a Leo y a Sofía, que se había unido a ellos, hasta un pequeño monitor CRT conectado a un viejo sistema de grabación digital. El aparato era arcaico, y la interfaz para buscar las grabaciones, un laberinto de menús pixelados y confusos. Tardaron casi media hora solo en averiguar cómo seleccionar la fecha y la hora correctas. La noche del 13 de marzo. Comenzaron a reproducir las imágenes. Tal y como había advertido Javier, la calidad era pésima. La cámara, situada en un ángulo elevado, ofrecía una vista panorámica de la acera de enfrente, pero las figuras humanas eran poco más que manchas borrosas bajo la luz anaranjada de las farolas. Pasaron las horas en la pantalla, las 9 de la noche, las 10, las 11. Vieron a Leo salir del supermercado, una figura reconocible por su forma de caminar, y alejarse por la calle. La esperanza de Sofía flaqueaba. Quizás no se vea nada, Leo, susurró. Pero él no apartaba la vista de la pantalla, sus ojos quemándole por el esfuerzo. Siguieron avanzando, minuto a minuto, en un silencio tenso, roto solo por el zumbido del viejo monitor. La frustración comenzaba a instalarse de nuevo. La sensación de que aquel era otro callejón sin salida. Era una búsqueda a ciegas, una apuesta desesperada contra la tecnología obsoleta, y la mala suerte que parecía perseguirles desde hacía semanas. Cada minuto que pasaba en la grabación sin que ocurriera nada, era un clavo más en el ataúd de su última esperanza. Y entonces, ocurrió. A las 12:17 de la noche de la madrugada, casi una hora después de que Leo se hubiera marchado, la puerta del supermercado volvió a abrirse. Una figura salió, miró a ambos lados de la calle desierta con un gesto furtivo y se detuvo bajo una farola. A pesar de la pésima calidad de la imagen, la complexión y la calvicie incipiente eran inconfundibles. Era el señor Garrido. La cámara lo captó en un gesto que, de no estar buscándolo, habría pasado desapercibido. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un objeto rectangular y grueso, un fajo que solo podía ser de billetes. Lo miró por un instante, lo ajustó dentro del bolsillo y, tras otra mirada nerviosa a su alrededor, se encaminó en dirección contraria a la que había tomado Leo. Nadie dijo nada. En la penumbra de la trastienda, los tres se quedaron paralizados, mirando la imagen congelada en la pantalla. No había sonido, los detalles eran borrosos, pero la secuencia de acciones era inequívoca y devastadora. Era la prueba. La verdad cruda y silenciosa grabada en un archivo digital olvidado. Sofía soltó un sollozo ahogado, una mezcla de alivio y rabia. Leo sintió que el nudo que llevaba semanas oprimiéndole el pecho comenzaba a deshacerse. No era una victoria, no todavía, pero era un arma. La única que necesitaba. Por primera vez, la balanza de la justicia, aunque fuera por un instante, se había inclinado a su favor. La euforia inicial, sin embargo, dio paso rápidamente a una nueva y paralizante incertidumbre. Tenían la grabación, guardada en un viejo pendrive que Javier les proporcionó, pero, ¿qué hacer con ella ahora? La imagen era granulada, y el rostro de Garrido no se veía con total nitidez. Un abogado cínico podría argumentar que no demostraba nada, que podría estar guardando cualquier cosa en su bolsillo. La policía ya les había dado la espalda una vez. Volver a ellos con una prueba tan precaria podría ser contraproducente, dándoles una razón para cerrar el caso definitivamente por falta de evidencias concluyentes. La idea de enfrentarse directamente a Garrido era aún más aterradora. El gerente era un hombre con conexiones y poder en el barrio. Una confrontación directa podría volverse en su contra de formas que ni siquiera podían imaginar. De repente la posesión de esa prueba se convirtió en una carga tan pesada como la propia acusación. La victoria de haber encontrado la verdad se veía empañada por el miedo a no saber cómo utilizarla. Estaban en un punto de no retorno. Revelar el vídeo de forma equivocada podría desacreditarlos para siempre.
convirtiendo su única esperanza en el último clavo de su ataúd social. El pequeño archivo de vídeo en el pendrive que Leo sostenía en su mano temblorosa no era solo una prueba, era una bomba de relojería. Y ellos tres, un chico de 22 años, su hermana adolescente y un camarero de barrio, tenían que decidir cómo y cuándo detonarla. La noche en que encontraron la grabación, el pequeño piso familiar se llenó de un aire eléctrico, una mezcla de euforia y pánico que ninguno de los tres sabía cómo gestionar. Sostenían en sus manos un pendrive que contenía la verdad, pero esa verdad era frágil, borrosa, abierta a interpretaciones maliciosas. La primera decisión, casi instintiva, fue volver a la vía oficial. Al día siguiente, con una esperanza renovada que luchaba por abrirse paso entre el escepticismo aprendido a golpes, Leo y su madre regresaron a la oficina de asesoría jurídica gratuita. Esta vez no esperaron en el pasillo. Pidieron ver al mismo abogado, sintiendo que ahora tenían algo que lo cambiaría todo. El hombre los recibió con la misma expresión de fatiga profesional. Vio la grabación en el portátil de Leo, 1, 2, 3 veces. Su reacción no fue la que esperaban. En lugar de una exclamación de sorpresa, hubo un suspiro de resignación. Con una paciencia casi condescendiente, les explicó las debilidades de su prueba. La figura es reconocible, sí, pero no se le ve la cara con claridad en el momento clave, argumentó, señalando la pantalla con un bolígrafo. Podría estar guardándose la cartera, las llaves, cualquier cosa. No se ve el dinero de forma inequívoca. Es una prueba circunstancial, muy sugerente, pero en un tribunal, la defensa de Garrido la destrozaría en segundos. Dirían que es una manipulación, una coincidencia. Legalmente, esto no es suficiente para reabrir un caso policial, ni para fundamentar una demanda por despido improcedente. Lo siento, pero siguen teniendo su palabra contra la de él. Salieron de allí sintiendo que la pequeña victoria de la noche anterior se había disuelto, dejando un residuo aún más amargo de impotencia. El sistema no solo les había dado la espalda, ahora les explicaba con una lógica aplastante por qué su verdad no era lo suficientemente buena para ser escuchada. La decepción legal, sin embargo, no consiguió apagar la llama que se había encendido en Sofía. Si el problema era la calidad de la imagen, la solución tenía que ser tecnológica. Con la terquedad propia de sus 16 años, pasó 2 días enteros encerrada en su habitación, investigando en foros de internet y descargando versiones de prueba de software de mejora de vídeo. Intentó aplicar filtros de nitidez, ajustar el contraste, ampliar la imagen píxel a píxel, pero los resultados eran frustrantes. La tecnología no podía inventar detalles que la vieja cámara de Javier nunca había captado. El rostro de Garrido seguía siendo una mancha de píxeles. El fajo en su mano una forma rectangular sin definición. Su siguiente idea los llevó a una pequeña tienda de reparación de ordenadores en una callejuela del centro. Un local regentado por un joven que, según los rumores, era un genio de la informática. Le pagaron 20 euros, una suma que en ese momento representaba un sacrificio enorme, para que intentara limpiar el vídeo. El chico fue honesto. Después de trabajar en el archivo durante 1 hora, se los devolvió con una sonrisa de disculpa. Lo siento, es lo que se conoce como, basura entra, basura sale. La resolución original es demasiado baja, he podido estabilizar un poco la imagen y mejorar el brillo, pero no puedo hacer milagros, nadie puede. Aquel segundo fracaso fue, en cierto modo, más doloroso que el primero. No solo les costó un dinero que no tenían, sino que cerró la puerta a la esperanza de una solución mágica, de una prueba irrefutable que resolviera todo con un solo clic. Se vieron forzados a aceptar una realidad incómoda. La tecnología no iba a salvarlos, tendrían que encontrar otra manera. Fue Javier, el dueño del bar, quien, sin saberlo, les ofreció la siguiente pieza del rompecabezas. Un par de días después, Leo pasó por el bar para devolverle el pendrive y agradecerle de nuevo su ayuda. Al verlo tan desanimado, Javier le sirvió un café y se sentó con él. Escuchó el relato de sus intentos fallidos y, tras un largo silencio, dijo algo que cambió por completo el enfoque de la investigación. A veces, para entender lo que hace una persona, no tienes que mirar lo que tiene en las manos, sino lo que tiene sobre los hombros, sentenció con su sabiduría de barra de bar. Yo llevo viendo a Garrido cruzar esa calle todos los días desde hace 10 años, y te digo una cosa, ese hombre ha cambiado en los últimos meses. Antes era todo sonrisas y palmaditas en la espalda.
Ahora siempre va con prisa, mirando el móvil con el ceño fruncido. Recibe visitas de gente que no es del barrio, tipos con coches caros que aparcan en doble fila y no se quedan ni 5 minutos. Y hace un par de semanas, lo vi discutiendo a gritos por teléfono en la esquina. Parecía desesperado. Aquellas observaciones, fruto de años de mirar el mundo pasar desde detrás de una barra, no eran pruebas, pero eran un hilo del que tirar. Por primera vez, Leo y su familia dejaron de obsesionarse con la imagen borrosa del vídeo, y empezaron a preguntarse por el hombre que aparecía en ella. La pregunta ya no era, ¿qué hizo Garrido?, sino, ¿por qué lo habría hecho? La investigación acababa de pasar del plano técnico al humano. Con esta nueva perspectiva, Sofía se convirtió en la investigadora principal de la familia. Armó un perfil de Garrido basándose en las pistas de Javier, y comenzó una inmersión profunda en el mundo digital. Su búsqueda no se centró en encontrar pruebas del robo, sino en detectar cualquier signo de problemas o presiones en la vida del gerente. Rastreó sus perfiles en redes sociales, que eran impecables, llenos de fotos familiares y mensajes positivos. Analizó las noticias locales, los boletines del ayuntamiento, cualquier mención a su nombre. La clave, sin embargo, apareció en el lugar más insospechado, el foro de una página de apuestas deportivas online. En un hilo de discusión sobre deudas de juego, un usuario con un apodo que contenía las iniciales de Garrido y su año de nacimiento, había publicado un mensaje varias semanas antes del robo. En él, se quejaba amargamente de una mala racha y de una deuda que le estaba ahogando, mencionando que necesitaba conseguir 2.000 euros urgentemente para quitárselos de encima. No era una confesión y el nombre de usuario era anónimo, pero la coincidencia de la cifra y las fechas era demasiado grande para ser casualidad. Sofía hizo capturas de pantalla de toda la conversación. De repente, tenían algo más que una imagen borrosa y las observaciones de un camarero. Tenían un posible móvil, una narrativa coherente, que explicaba por qué un hombre respetado arriesgaría todo por una suma de dinero que, para otros, podría parecer insignificante. La mentira de Garrido comenzaba a tener grietas, y ellos acababan de encontrar la primera. La posesión de esta nueva información, la combinación del vídeo y el posible móvil del juego, los hizo sentir, por primera vez, que tenían algo de poder. Y con el poder vino la tentación de usarlo de forma imprudente. Fue Sofía quien, en un arrebato de frustración y rabia juvenil, propuso un plan de guerrilla. Si nadie nos escucha, haremos que nos escuchen, dijo. La idea era crear una campaña de rumores anónima para sembrar la duda en el barrio. Una noche, imprimieron docenas de folios con una captura de pantalla pixelada de Garrido guardándose el fajo en el bolsillo. Y debajo, una sola pregunta en letras grandes. ¿Quién paga sus deudas de juego con el dinero de otros? Al amparo de la oscuridad, los pegaron en farolas, marquesinas de autobús y en la puerta del supermercado. Esperaban que al día siguiente el barrio fuera un hervidero de sospechas, que la gente empezara a hacerse preguntas. Pero el plan se volvió en su contra de una forma brutal. Garrido, al verse expuesto, aunque fuera anónimamente, no se acobardó, contraatacó. A la mañana siguiente, llamó personalmente a la última familia para la que Elena trabajaba, una de las pocas que le había mantenido el empleo, y les contó una historia inventada sobre cómo Leo lo estaba acosando y amenazando. Esa misma tarde, Elena recibió la llamada que tanto temía. La despedían. El intento de herir a Garrido había resultado en la destrucción del último sustento económico de la familia. La lección fue devastadora. Luchar contra un hombre poderoso en su propio terreno, el de los rumores y las mentiras, solo les haría más daño. Habían subestimado a su enemigo y ahora pagaban las consecuencias. El despido de su madre fue el punto de inflexión definitivo, el golpe que los hundió en la desesperación más absoluta, pero también el que les dio la claridad que necesitaban. Aquella noche, sentados alrededor de la mesa de la cocina, en un silencio denso cargado de culpa y derrota, Leo comprendió el error fundamental que habían estado cometiendo. Habían intentado convencer a las instituciones, que se regían por reglas que no les favorecían. Habían intentado atacar desde las sombras, un juego en el que Garrido era mucho más experto. Habían estado luchando en todos los frentes equivocados. Y entonces, con una calma que sorprendió a su madre y a su hermana, Leo articuló el único camino que les quedaba.
Hemos estado tratando de demostrar mi inocencia a la gente equivocada, dijo, su voz firme por primera vez en meses. No tenemos que convencer a un juez ni a la policía. Tenemos que convencer a los mismos que me condenaron sin pruebas, a nuestros vecinos. La nueva estrategia era radicalmente opuesta a todo lo que habían intentado antes. No más anonimato, no más súplicas a la autoridad. Se trataba de un acto de transparencia total, y de una valentía casi suicida. Irían a la plaza del barrio, el corazón de su comunidad, el epicentro de su humillación, y contarían la verdad, no como una acusación, sino como una defensa. Mostrarían el vídeo, explicarían el posible móvil, y dejarían que la gente decidiera. Era una apuesta a todo o nada, basada en la frágil creencia de que, si se les presentaba la verdad de frente, sus vecinos serían capaces de reconocerla. Ya no se trataba solo de limpiar su nombre, se trataba de reclamar su voz. Los 2 días siguientes transcurrieron en una atmósfera de tensión casi insoportable, el silencio previo a una batalla decisiva. El miedo era un miembro más de la familia, sentado con ellos a la mesa, recordándoles todo lo que estaba en juego. Si el plan salía mal, la humillación sería pública, definitiva e irreversible. Elena apenas dormía, su rostro una máscara de ansiedad, dividida entre el terror a la confrontación y un inmenso orgullo por la fortaleza que veía nacer en su hijo. Pasaba las horas limpiando la casa de forma compulsiva, como si ordenar el espacio físico pudiera poner en orden el caos de sus emociones. Sofía, por su parte, canalizó su nerviosismo en la preparación técnica. Preparó el vídeo en su teléfono, asegurándose de que la batería estuviera cargada al máximo y de que el archivo se reprodujera sin problemas. Ensayó una y otra vez una breve introducción para presentar la prueba, buscando las palabras exactas para que nadie pudiera acusarlos de manipulación. Leo era el que mostraba una calma más inquietante. Pasaba largos ratos en su habitación, en silencio. No estaba paralizado por el miedo, sino concentrándose, reuniendo cada gramo de la fuerza que le quedaba. Repasaba mentalmente no solo lo que iba a decir, sino cómo lo iba a decir. Sabía que su credibilidad no dependería solo de las pruebas, sino de su propia compostura. Tenía que enfrentarse a la multitud que lo había juzgado sin una pizca de ira ni de victimismo, solo con la dignidad de quien se sabe inocente. La hora elegida fue el sábado a las 7 de la tarde, el momento de máximo bullicio en la plaza. La cuenta atrás había comenzado. El sábado, a las 7:15 de la tarde, la familia salió de su piso. No fue una salida furtiva como las de las últimas semanas, sino un acto deliberado, casi ceremonial. Caminaron juntos los tres, en un silencio solemne por las calles que habían sido testigos de su humillación. Elena, con el rostro pálido pero la espalda recta, se aferraba al brazo de su hijo, no para sostenerlo, sino para anclarse a su recién descubierta fortaleza. Sofía caminaba al otro lado, con el teléfono móvil que contenía la prueba sujeto en su mano como si fuera un talismán, su mandíbula apretada en una expresión de desafío juvenil que era a la vez aterradora y admirable. Leo encabezaba la marcha, con una calma que parecía antinatural. No era la calma de la apatía, sino la de quien ha aceptado todas las consecuencias posibles, y ha elegido su camino sin mirar atrás. Cada paso hacia la plaza era un golpe de martillo contra la pared de su aislamiento. Sentía las miradas desde las ventanas, los susurros que se detenían a su paso, pero por primera vez, no le afectaban. El miedo a la humillación ya no existía, porque ya la habían sufrido en su máxima expresión. Lo que sentían ahora era el vértigo de la última oportunidad. La conciencia de que en los próximos minutos se jugarían no solo su reputación, sino la posibilidad de volver a ser una familia que pudiera caminar bajo el sol sin agachar la cabeza. La plaza, con sus bancos y su fuente, no era solo un espacio público, era su coliseo personal. Llegaron a la plaza y la encontraron vibrante de vida, un microcosmos de la comunidad que los había repudiado. Niños jugando al balón, ancianos sentados en los bancos comentando las noticias, grupos de jóvenes riendo. La normalidad de un sábado por la tarde se fracturó sutilmente con su llegada. Un silencio incómodo se extendió en ondas concéntricas desde el punto en el que se detuvieron, cerca de la fuente central. Leo no alzó la voz, no hizo un discurso. Simplemente se quedó allí, esperando, permitiendo que su presencia se convirtiera en una pregunta silenciosa. Poco a poco, la curiosidad venció a la incomodidad.
Un pequeño grupo de vecinos, los que vivían en su mismo bloque, se acercó con cautela. Leo los miró a los ojos, uno por uno. «Os pido 5 minutos», dijo, su voz sorprendentemente firme, sin rastro de súplica. «Solo quiero que veáis algo». No había ira en su tono, solo un agotamiento digno que desarmaba más que cualquier grito. Elena y Sofía se colocaron a su lado, formando un pequeño triángulo de resistencia. El pequeño grupo inicial se convirtió en una docena, y luego en una veintena de personas, formando un círculo imperfecto a su alrededor. El aire estaba cargado de una tensión expectante. Nadie sabía qué iba a pasar, pero todos sentían que estaban a punto de presenciar algo que cambiaría las reglas no escritas que gobernaban su pequeño mundo. Por primera vez en meses, Leo no era el objeto de los rumores, sino el centro de la historia. Con un gesto lento y deliberado, Leo tomó el teléfono de la mano de su hermana. El pequeño rectángulo de luz se convirtió en el centro del universo para todos los presentes. «Esta es la grabación de la cámara de seguridad del bar Antonio», explicó, su voz resonando en el silencio expectante. «Es de la noche del 13 de marzo, 1 hora después de que yo saliera del supermercado». Inclinó la pantalla para que el primer grupo de vecinos pudiera verla. La imagen era granulada, oscura, de una calidad ínfima. Al principio, solo se veían sombras y el resplandor de las farolas. La gente se apretujaba, entrecerrando los ojos para distinguir las formas. Y entonces, la puerta del supermercado se abrió en la pantalla. Una figura salió, y un murmullo de reconocimiento recorrió a los que estaban más cerca. Era Garrido. La cámara lo captó mirando a ambos lados de la calle desierta, un gesto que, aislado, no significaba nada, pero que en ese contexto se cargó de una sospecha palpable. El momento clave duró apenas 3 segundos. La mano de Garrido metiéndose en la chaqueta, sacando un fajo grueso, ajustándolo, y volviéndolo a guardar. No había forma de saber con certeza que era dinero, pero la secuencia, la hora, el secretismo, todo encajaba de una forma demasiado perfecta y siniestra. Leo reprodujo el vídeo una y otra vez, en silencio, dejando que la imagen se grabara en la retina y en la conciencia de sus vecinos. El vídeo por sí solo sembró la duda, pero fue Sofía quien la convirtió en una certeza casi irrefutable. Dando un paso al frente, con una madurez que nadie esperaba de una chica de 16 años, tomó la palabra. «Una imagen borrosa no es suficiente, lo sabemos», dijo, su voz clara y sin temblores. «Por eso seguimos buscando». Sacó de su bolsillo unas hojas de papel dobladas. Eran las capturas de pantalla del foro de apuestas. Con una precisión de abogada, explicó lo que eran, señalando el apodo del usuario, las iniciales, la fecha de nacimiento que coincidía con la de Garrido. Y entonces leyó en voz alta el mensaje clave, el que hablaba de una deuda que lo estaba ahogando, de la necesidad urgente de conseguir 2.000 euros, la cifra exacta. La misma cifra que supuestamente había robado Leo. Un jadeo colectivo recorrió a la multitud. La conexión era tan evidente, tan lógica, que resultaba demoledora. Ya no era solo una imagen sospechosa. Ahora tenían una narrativa, un móvil creíble que explicaba por qué un hombre aparentemente respetable cometería un acto tan desesperado. La historia de Garrido, la del empleado joven y desleal, comenzó a desmoronarse en la mente de todos, reemplazada por una mucho más oscura y plausible. La de un hombre atrapado por sus vicios, dispuesto a destruir la vida de un inocente para salvarse a sí mismo. Las piezas del rompecabezas encajaron, y la imagen que formaron era la de una terrible injusticia. El murmullo de la multitud cambió de tono. La duda se transformó en indignación. Fue una mujer mayor, doña Carmen, que vivía en el piso de abajo de Leo desde que él nació, la primera en romper el hechizo. «Yo siempre dije que este niño no tenía maldad», declaró en voz alta, su voz temblorosa de emoción. Sus palabras actuaron como un catalizador. Otro vecino, un hombre que le había negado el saludo a Leo durante semanas, añadió: «Ahora que lo pienso, he visto a Garrido muy nervioso últimamente. Siempre con el teléfono, discutiendo en voz baja». De repente, pequeños detalles que habían pasado desapercibidos, cobraron un nuevo significado. La memoria colectiva del barrio comenzó a reescribirse en tiempo real. La gente se pasaba el teléfono de mano en mano, viendo el vídeo con nuevos ojos, señalando el gesto furtivo de Garrido. Las caras que antes mostraban desprecio hacia Leo,
ahora reflejaban una mezcla de vergüenza y arrepentimiento. Se dieron cuenta, con una claridad dolorosa, de la facilidad con la que habían aceptado una mentira, de lo rápido que habían condenado a uno de los suyos, basándose únicamente en la palabra de un hombre poderoso y en el veneno de un rumor. El juicio popular, que había sido tan rápido en sentenciar a Leo, ahora se volvía con la misma ferocidad contra el verdadero culpable. La balanza, por fin, se había equilibrado. Como si fuera invocado por la marea de sospechas que ahora inundaba la plaza, el propio señor Garrido apareció en una de las esquinas, de camino a su casa. Al ver la multitud congregada alrededor de Leo y su familia, su rostro, inicialmente curioso, se transformó en una máscara de pánico. Se abrió paso entre la gente con su habitual aire de autoridad, pero esta vez nadie se apartó con deferencia. «¿Qué está pasando aquí?» «¿Qué nuevo circo estás montando, muchacho?», espetó, señalando a Leo. Su voz sonaba impostada, demasiado alta. Leo no respondió. Simplemente, sostuvo el teléfono en alto, para que Garrido pudiera ver la imagen de sí mismo saliendo del supermercado en mitad de la noche. El color desapareció del rostro del gerente. Por un instante, pareció que iba a derrumbarse, pero se recompuso con un último y patético intento de bravuconería. «Eso no prueba nada, es un montaje. Este chico me está acosando, está obsesionado conmigo desde que lo despedí», gritó. Pero sus palabras, que semanas antes habrían sido tomadas como la verdad absoluta, ahora sonaban huecas, desesperadas. La multitud lo observaba en un silencio glacial. Comparaban su negación airada y sudorosa con la dignidad serena de Leo, y el contraste era devastador. En ese momento, todos supieron la verdad. Su poder, construido sobre una reputación de cartón-piedra, se desintegró bajo el peso de sus propias mentiras. Nadie pronunció una sentencia, pero el veredicto fue unánime y definitivo. La multitud no agredió a Garrido, no le insultó, simplemente le dieron la espalda. Uno a uno, los vecinos se giraron, creando un vacío a su alrededor, dejándolo solo en medio de la plaza, expuesto y derrotado. Fue el ostracismo más elocuente y poderoso que se pudiera imaginar. El mismo aislamiento que él había infligido a Leo ahora se volvía contra él, multiplicado por 100. Alguien, desde el fondo del grupo, llamó a la policía, pero ya no era necesario. La justicia del barrio ya había sido impartida. La reputación de Garrido estaba hecha añicos, y en una comunidad como aquella, eso era peor que cualquier condena legal. La gente comenzó a acercarse a Leo, a Elena, a Sofía. No hubo grandes discursos de disculpa, sino gestos pequeños pero significativos. Una mano en el hombro, una mirada de profundo arrepentimiento, un «lo siento», susurrado. Para Leo, la verdadera victoria no fue la caída de Garrido, sino el momento en que se giró y vio el rostro de su madre. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero por primera vez en meses no eran lágrimas de dolor ni de vergüenza. Eran lágrimas de un orgullo inmenso, de un alivio tan profundo que parecía haberle quitado 10 años de encima. El honor de su familia, arrebatado con una mentira, había sido restaurado con un acto de valentía. La pesadilla por fin había terminado. La onda expansiva del enfrentamiento en la plaza no se detuvo esa tarde. Durante los días siguientes, el barrio vivió una especie de catarsis colectiva, una purga silenciosa de la culpa que había envenenado el aire durante meses. Las miradas que antes eran de desprecio hacia Leo se transformaron en miradas de profundo arrepentimiento, casi de vergüenza. La gente que había cruzado de acera para evitarlo ahora se detenía para ofrecerle una disculpa torpe, un «lo siento chico, no sabíamos», que, aunque tardío, era sincero. Doña Carmen le llevó a su madre un bizcocho, un gesto que valía más que 1000 palabras. El panadero volvió a preguntarle por su familia, esta vez con un interés genuino que buscaba la redención. Para Leo, este proceso fue extrañamente abrumador. No sentía rencor, solo un inmenso cansancio y el alivio de poder volver a caminar por sus propias calles sin sentirse un intruso. La normalidad regresó de forma gradual, no como un interruptor que se enciende, sino como el lento amanecer después de una noche demasiado larga. La victoria más grande no fue ver caer a su enemigo, sino poder volver a entrar en la tienda de ultramarinos del barrio, y ser recibido con una sonrisa en lugar de un susurro, recuperando así el simple y preciado derecho a pertenecer.
El destino del señor Garrido fue tan rápido y silencioso como su ascenso en la comunidad. La noticia de lo ocurrido en la plaza llegó a oídos de la dirección regional del supermercado a través de una avalancha de llamadas de vecinos indignados. No hubo una investigación interna prolongada ni un juicio mediático. Al día siguiente, un coche sin distintivos de la empresa se detuvo frente al supermercado. 2 ejecutivos con traje entraron y, 1 hora después, Garrido salió con sus pertenencias en una caja de cartón, sin mirar a nadie a los ojos. Fue despedido de forma fulminante, no solo por la acusación de robo, sino por el daño irreparable a la imagen de la empresa en la comunidad. Unos días más tarde, el cartel de Se Vende apareció en la ventana de su casa. Él y su familia abandonaron el barrio al amparo de la noche, sin despedidas, borrándose del mapa social que una vez habían dominado. Su caída fue un recordatorio brutal de que la reputación, en un lugar como aquel, es un castillo de naipes que se construye durante años pero puede derrumbarse con un solo soplo de verdad. No hubo celebración por su marcha, solo un silencio denso que sellaba el fin de un capítulo oscuro para todos. La justicia, aunque no llegara por la vía legal, se había manifestado de la forma más contundente posible, a través del olvido. La nueva reputación de Leo, sin embargo, no tardó en traer consecuencias inesperadas y positivas. Ya no era solo el hijo de Elena, sino el chico que se había enfrentado a un gigante y había ganado con la verdad como única arma. Una semana después de la confrontación en la plaza, Javier, el dueño del bar, lo llamó. Le dijo que su cuñado, dueño de un taller mecánico en el polígono industrial cercano, buscaba a un aprendiz. «Le he hablado de ti», le dijo Javier por teléfono. «No de la historia del robo, sino de tu tenacidad. Le dije que eres un chico que no se rinde cuando busca una pieza que no encuentra, y que eso es exactamente lo que él necesita». Leo fue a la entrevista al día siguiente, con más nervios que nunca. El dueño del taller, un hombre corpulento con las manos permanentemente manchadas de grasa, no le preguntó por el supermercado. Le hizo una sola pregunta. ¿Sabes la diferencia entre una llave de estrella y una de vaso? Leo, que había pasado años leyendo revistas de mecánica y viendo tutoriales en Internet, no solo supo la respuesta, sino que le explicó los usos específicos de cada una. Lo contrataron en el acto. Por primera vez en su vida, Leo sintió que no le estaban dando una limosna por lástima, sino una oportunidad por su valía. El olor a aceite y metal de aquel taller se convirtió en el aroma de su nuevo comienzo. La sanación de la familia fue el pilar sobre el que se construyó todo lo demás. La llamada que despidió a Elena fue seguida, a los pocos días, por otra llamada de la misma familia, esta vez llena de vergüenza y disculpas, rogándole que volviera. Elena aceptó, no por necesidad, sino por dignidad, estableciendo sus propias condiciones con una firmeza que nunca antes había tenido. Las otras familias para las que había trabajado también la llamaron, y pronto tuvo más ofertas de las que podía aceptar. Sofía, por su parte, se convirtió en una pequeña celebridad en su instituto. Sus compañeros, que antes la habían acosado, ahora la miraban con una mezcla de admiración y respeto. Dejó de ser la hermana del ladrón, para convertirse en la chica que destapó la verdad. Una heroína a pequeña escala que había defendido a su familia con una inteligencia y una lealtad feroces. El cambio más profundo, sin embargo, se notaba en las cenas. La tensión que había convertido cada comida en un campo de minas emocional desapareció, reemplazada por conversaciones, risas y planes de futuro. Una noche, mientras cenaban, Sofía anunció que quería estudiar Derecho. Alguien tiene que asegurarse de que estas cosas no le pasen a gente que no tiene una hermana tan lista como yo. Bromeó. En esa frase se resumía todo. La herida se había cerrado, y en su lugar había crecido una cicatriz que no era un recordatorio del dolor, sino de la fuerza que habían descubierto juntos. Leo no volvió a ser el mismo chico introvertido y algo ingenuo que creía que el mundo funcionaba con reglas justas. La experiencia lo había endurecido pero no lo había amargado. Perdió la inocencia, pero ganó una profunda comprensión de la naturaleza humana y sobre todo, una confianza inquebrantable en sí mismo. En el taller, demostró ser un aprendiz excepcional, no solo por su pasión por la mecánica, sino por su meticulosidad y su capacidad para resolver problemas.
Su jefe pronto se dio cuenta de que tenía una habilidad especial para diagnosticar fallos complejos, una paciencia para seguir el rastro de un problema hasta su origen que, sin duda, había perfeccionado durante la investigación de su propia vida. Ya no bajaba la mirada ante nadie, aprendió a hablar con los clientes, a explicar las averías con claridad y a defender su trabajo con argumentos sólidos. Un día, un cliente intentó regatear el precio de una reparación de forma agresiva. El antiguo Leo se habría encogido, habría cedido por no crear un conflicto. El nuevo Leo, con calma pero con una firmeza de acero, le explicó punto por punto el trabajo realizado y el coste de las piezas, sin ceder un solo céntimo. El cliente, sorprendido por su aplomo, acabó pagando y pidiendo disculpas. En ese pequeño acto de autoafirmación residía su verdadera transformación. Había encontrado su voz, y no iba a permitir que nadie se la arrebatara de nuevo. Aquel día, el barrio aprendió una lección que no se olvidaría fácilmente. Que el honor de una persona no reside en la opinión de la multitud, sino en el coraje de buscar la verdad, incluso cuando ésta se esconde en la imagen más borrosa y olvidada. La historia de Leo se convirtió en una leyenda local, un relato que los padres contarían a sus hijos para enseñarles el valor de la integridad y los peligros del juicio precipitado. La vida de la familia recuperó un ritmo tranquilo, pero era una tranquilidad diferente, más sólida, forjada en el fuego de la adversidad. Leo continuó trabajando en el taller, ahorrando dinero no ya para sobrevivir, sino para, en un futuro, quizás, abrir su propio negocio. No buscó reconocimiento ni venganza. Su mayor recompensa era la paz de llegar a casa cada noche, cansado y manchado de grasa, y encontrar a su madre y a su hermana sonriendo, sabiendo que su pequeño mundo, que una vez estuvo a punto de hacerse añicos, ahora era más fuerte e irrompible que nunca. Había recuperado mucho más que un trabajo o una reputación, había recuperado su futuro. Si crees que ninguna lucha debe ser solitaria y que cada pequeña victoria importa, comparte esta historia. Suscríbete para conocer más casos reales de superación. Gracias por escuchar. La historia de Leo no terminó con la restauración de su honor. Su verdadero legado fue la profunda y silenciosa transformación que provocó en el tejido social del barrio. Aquel enfrentamiento en la plaza se convirtió en un punto de inflexión, una herida en la memoria colectiva que, al cicatrizar, dejó una lección imborrable. Los rumores, que antes eran la moneda de cambio en las conversaciones de portal y en las colas de la panadería, perdieron su valor. La gente aprendió, de la forma más dura, el peso de sus palabras y la fragilidad de una reputación. Se instaló una nueva cautela, una especie de sabiduría popular nacida de la vergüenza compartida. Cuando surgía un nuevo chisme, ya no se propagaba con la misma velocidad incendiaria. Ahora, alguien siempre intervenía con una frase que se hizo célebre en el barrio: «Cuidado, no vayamos a hacer otro Leo». Esa simple advertencia era suficiente para detener la calumnia en seco. La comunidad no se volvió desconfiada, sino más justa. Aprendieron a diferenciar entre la apariencia y la verdad, a dar el beneficio de la duda, y a entender que la autoridad no siempre es sinónimo de integridad. El caso de Leo se convirtió en una especie de anticuerpo social que inoculó al barrio contra el virus del juicio precipitado, un recordatorio permanente de que la condena más rápida es, casi siempre, la más injusta, y que el poder de destruir una vida a veces reside en un simple susurro aceptado sin cuestionar. Para Leo, el legado de aquellas semanas de infierno fue una metamorfosis interna que redefinió por completo su identidad. El chico tímido que agachaba la cabeza y evitaba el conflicto desapareció para siempre, reemplazado por un hombre joven con una calma y una confianza forjadas en el fuego. Esta nueva fortaleza no era ruidosa ni arrogante, era una presencia silenciosa, una certeza interior que se manifestaba en cada aspecto de su vida. En el taller, su jefe no tardó en valorar no solo su habilidad con las herramientas, sino su increíble capacidad para el diagnóstico. Leo abordaba un motor averiado con la misma paciencia y meticulosidad con la que había rastreado la verdad en una grabación borrosa, siguiendo el rastro del problema hasta su origen sin rendirse jamás. Se convirtió en la persona a la que acudían cuando una avería parecía imposible de resolver. Esta nueva confianza se extendió a su trato con los demás. Aprendió a mirar a la gente a los ojos, a defender sus opiniones con argumentos sólidos y a poner límites sin sentir culpa. La experiencia no lo había amargado,
al contrario, le había enseñado a valorar la bondad genuina, como la de Javier, y a reconocer la falsedad a kilómetros de distancia. Su doloroso pasado no fue un ancla que lo arrastró, sino el motor que lo impulsó hacia una versión de sí mismo, que nunca habría conocido de otra manera. Un hombre que sabía que su valor no dependía de la aprobación de nadie, porque ya había medido su propia fuerza en la peor de las batallas. El impacto en su familia fue igualmente profundo, sanando viejas inseguridades y forjando un vínculo indestructible. Elena, su madre, floreció. La mujer que había soportado la vergüenza con la cabeza gacha se transformó en una matriarca orgullosa, cuya resiliencia se convirtió en una fuente de inspiración para otras mujeres del barrio. Recuperó sus trabajos, pero esta vez bajo sus propias condiciones, con una nueva dignidad que imponía respeto. Ya no era solo Elena la que limpia, sino la madre de Leo, un título que llevaba con un honor inmenso. Sofía, por su parte, encontró en la injusticia sufrida una vocación. La defensa apasionada de su hermano cristalizó en una decisión firme: estudiaría Derecho. Quería ser la abogada que su familia no pudo permitirse, una defensora para aquellos a quienes el sistema les da la espalda. Su experiencia le había enseñado que la justicia no es algo que se recibe, sino algo por lo que se lucha con inteligencia, pruebas y una determinación inquebrantable. El pequeño piso, que durante semanas había sido una celda de angustia, se convirtió en un santuario de fortaleza. Las cicatrices de la experiencia no desaparecieron, pero se convirtieron en un mapa de su viaje juntos, un recordatorio constante de que, cuando todo lo demás falló, se tuvieron los unos a los otros. Descubrieron que una familia no es solo un grupo de personas que viven bajo el mismo techo, sino un equipo capaz de enfrentarse al mundo entero cuando uno de los suyos está en peligro. La lección que resuena más allá de las fronteras de aquel barrio es una advertencia universal sobre la naturaleza de la verdad en un mundo saturado de información y juicios instantáneos. La historia de Leo demuestra que una mentira, especialmente cuando proviene de una fuente de poder o respeto, puede adquirir la fuerza de un hecho consumado con una facilidad aterradora. Nos obliga a cuestionar nuestra propia tendencia a aceptar la narrativa más simple, a participar en el juicio colectivo sin exigir pruebas. Pero, al mismo tiempo, es un poderoso testimonio de la resiliencia de la verdad. Aunque sea frágil, borrosa y difícil de encontrar, la verdad tiene una persistencia propia. No necesita ser gritada, solo necesita a una persona lo suficientemente valiente como para buscarla, y a una comunidad lo suficientemente humilde como para escucharla. El coraje de Leo no fue el de un héroe de película, sino el coraje cotidiano y silencioso de la persistencia. Es el coraje de quien se levanta una vez más después de haber sido derribado, de quien sigue buscando una puerta cuando todas las demás se han cerrado. Su viaje nos enseña que la mayor injusticia no es ser acusado falsamente, sino rendirse a la mentira, y que, a veces, la única herramienta que necesitamos para cambiar el mundo no es un ejército, sino una vieja grabación, y la inquebrantable convicción de que la verdad, al final, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Aquel día, el barrio aprendió que el honor de una persona no reside en la opinión de la multitud, sino en el coraje de buscar la verdad, incluso cuando ésta se esconde en la imagen más borrosa y olvidada. La historia de Leo nos recuerda que cada uno de nosotros, en nuestro día a día, podemos ser el vecino que juzga sin saber, o el Javier que ofrece su ayuda sin preguntar. La elección entre propagar un rumor o encender una luz en la oscuridad siempre es nuestra. Es un relato sobre la fragilidad de la reputación y la fuerza indestructible de la integridad. Una prueba de que la dignidad, una vez arrebatada, puede ser recuperada con una valentía que inspira a todos a su alrededor. Nos enseña que las batallas más importantes no siempre se libran en los tribunales, sino en las plazas de nuestros pueblos, en nuestros lugares de trabajo y, sobre todo, dentro de nosotros mismos. Si crees en el poder de la verdad, y en la fuerza de aquellos que se niegan a rendirse, suscríbete y comparte esta historia. Hay muchas más voces que, como la de Leo, merecen ser escuchadas. Gracias por acompañarnos en este viaje.